Bueno, un saludo a todos los que están escuchando este video. En este video es la segunda parte de este tema de control de fase por características de disparo del SCR usando división de voltaje. En un video anterior vimos este circuito que está ahí dibujado, que es un rectificador de media onda controlado. El rectificador de media onda controlado lo estamos controlando con un circuito de control basado en un divisor de voltaje, dos resistencias, donde el voltaje en la resistencia R2 es un divisor de voltaje de la fuente, que es una fuente alterna. O sea que la onda de R2 es alterna también, y el mecanismo de funcionamiento de este rectificador es que cuando la onda en R2 o la onda aquí en la puerta llegue al nivel VGT y IGT, que es el voltaje de disparo y la corriente de disparo del SCR, entonces él se dispara. En el video pasado analizamos cómo, en un ejemplo que hicimos, él se disparaba en un ángulo determinado. En el ejemplo que hicimos, vimos que le tenemos conectada aquí la red eléctrica, R1 valía 10K, R2 1K, y entonces hallamos el divisor de voltaje y nos dimos cuenta por el voltaje Thevenin y la resistencia de Thevenin, que es la puerta, que él necesitaba para dispararse 1.9 voltios. Y teniendo ese 1.9 voltios, entonces calculamos que se iba a dar ese voltaje cuando la fuente fueran 20.9 voltios. Y cuando la fuente fueran 20.9, entonces él se disparaba. Y hallamos entonces que a 20.9 voltios el ángulo de disparo eran 7 grados. Entonces ya resolvimos eso en un video pasado. Entonces los que no han visto ese video, por favor, ver ese video antes de este. En este video vamos a hacer el ejercicio contrario. El ejercicio contrario es que yo necesito un ángulo de disparo. Y entonces vamos a diseñar R1 y R2. Entonces voy a proponerles en este video una estrategia de diseño de R1 y R2. No es la única, es la que yo propongo, porque en el diseño pues cada cual hace su diseño como quiera. Algunos de ustedes dirán, no, profe, yo quiero desmontar esto en MATLAB o en Proteus y yo comienzo a dar prueba y error hasta que me dé listo, entonces lo hace. ¿Sí? Entonces, cada cual mira cómo hace su diseño. Yo les voy a dar una estrategia matemática teniendo conocimiento de BGT y de IGT, cómo diseñar R1 y R2 para que me den el ángulo de disparo que yo quiera. Para eso, entonces, propongo este ejemplo. Se tiene un rectificador de media onda controlado como el que se muestra en la figura. Si IGT es igual a 1 miliamperio y BGT 1 voltio, entonces vamos a manejar esos. Y el voltaje BF es la red eléctrica. Diseña valores de R1 y R2 de tal forma que el ángulo de disparo de la carga sea de 40 grados. ¿Listo? Entonces vamos a diseñar R1 y R2 de tal manera que el ángulo de disparo de este rectificador controlado sea 40 grados. ¿Listo? Entonces les voy a proponer aquí una estrategia de diseño. Para hacer el diseño lo que hice primero fue plantear todas las ecuaciones que vimos en el video anterior. Para que teniendo esas ecuaciones le echemos cabeza como qué valores despejo, qué valores invento, cómo calculo, ¿sí? Entonces, esas son las ecuaciones que tenemos ahí. Entonces, miremos la primera ecuación. La primera ecuación nos dice que la R de Thevenin, que la resistencia de Thevenin que ve la puerta, es igual a R2 en paralelo con R1. R2 por R1 dividido entre R2 más R1. Esa sería mi primera ecuación, la llamamos la ecuación 1. El voltaje de Thevenin que ve la puerta es no, en mentiras, el que ve la puerta no. Esta ecuación es el voltaje de Thevenin necesario para que la puerta conduzca, que es IGT por R de Thevenin más VGT. ¿De dónde sale esta ecuación? Los que no sepan de dónde sale, por favor vean el video pasado de este tema, donde les expliqué cómo la ecuación sale de esta malla, reemplazando IG por IGT y reemplazando BG por BGT, ¿sí? Que es la malla de la base, que es la malla de Thevenin, esta malla de Thevenin, de aquí de la, bueno, dije la base, no es la base, de la puerta, porque estamos hablando de un tiristor, y en esta malla pues reemplazamos B por BGT y por IGT, y con eso hallamos el voltaje de Thevenin necesario para que conduzca. Esa es la ecuación 2, el voltaje de Thevenin necesario para que conduzca. La ecuación 3 me dice que ese voltaje de Thevenin también es igual al voltaje de disparo BF10 por R2 dividido entre R1 más R2.
¿sí? Entonces, es decir, este voltaje Thevenin es el voltaje con el que la puerta dispara y este BF dice es el voltaje de la fuente con que se dispara. Acuérdense que era un divisor de voltaje. En el ejemplo anterior nos había dado que BF era 20 voltios más o menos y que B Thevenin era 1.9 voltios. Entonces, bueno, eso que acabé de decir no lo entienden si no han visto el video anterior. Entonces, aquí, esta sería la tercera ecuación, que el voltaje Thevenin, aquí en la puerta, con el que el se dispara es igual al voltaje de la fuente, esta BF. Acuérdense que esta fuente es la red eléctrica, y la fuente sube y baja hasta 170 y menos 170 voltios más o menos, a 60 Hz. Y entonces este sería el voltaje B de Thevenin, es en función del voltaje de disparo. La cuarta ecuación sería pues la fórmula de la onda de entrada de la fuente, BF es igual a voltaje pico por el seno de teta, ese sería BF. La quinta fórmula sería igual a, bueno, esta ya es una fórmula derivada, la ecuación 5. R de Thevenin dividido entre R1 es igual a R2 dividido entre R2 más R1. Esa fue sacada de aquí arriba. De aquí arriba sencillamente pasé a dividir R1. Entonces ahorita les digo por qué hice esto. Y B de Thevenin es igual a BF dis por R de Thevenin sobre R1. Esta sería la sexta ecuación. La sexta ecuación que esta ecuación que voltaje de Thevenin es igual a voltaje de disparo por R de Thevenin sobre R1 es sencillamente una ecuación derivada de la 5. ¿Por qué? Porque miren que en la 5, lo acerco un poquito más, miren que en la ecuación 5 estoy diciendo que la R de Thevenin dividido en R1, ¿qué hice? De esta ecuación de arriba pasé a dividir R1. Entonces R1 aquí estaba multiplicando en el numerador, pasé a dividir aquí. Entonces R de Thevenin dividido entre R1 igual a R2 sobre R2 más R1. Y luego entonces teniendo esta expresión, me fui a esta, a la ecuación 3, y no sé si se dan cuenta que R2 dividido entre R1 más R2 es esto mismo, y entonces reemplacé eso por esto. Entonces de la ecuación 3 reemplacé la ecuación 5 y me dio la ecuación 6. ¿Listo? Voy a anotar eso ahí. De la ecuación 3. De la ecuación 3. O en la ecuación 3 reemplacé la ecuación 5. Entonces, en la ecuación 3 se reemplazó la ecuación 5 para hallar la 6. ¿Listo? Entonces, para que quede como ahí como consignado de dónde salieron esas ecuaciones. Bueno, listo. Entonces, con eso ya tenemos nuestras formulaciones de ecuaciones. Las primeras 4 ya las habíamos visto en el video pasado. La 5 sencillamente fue un despeje que se hizo de la 1. Y la 6 es reemplazar la 5 en la 3 y me dio la 6. Entonces tengo esas 6 ecuaciones del sistema. Y con las ecuaciones voy a proponer una metodología de diseño. Acuérdense cuál es nuestro objetivo. Diseñar R1 y R2 para el ángulo de disparo que yo quiera. El ejercicio que les propuse es que necesito diseñar un ángulo de disparo de 40 grados. 40 grados. Entonces, como yo necesito diseñar el ángulo de disparo de 40 grados, vamos a mirar cómo lo haríamos, ¿no? Sería un buen ejercicio que ustedes pararan el video acá e intentaran hacerlo ustedes, ¿no? Con esta ecuación, cómo diseñar R1 y R2 y luego comparan con el procedimiento, qué tal les dé un procedimiento más corto que el que yo voy a proponer, ¿no? Por eso aquí tengo procedimiento opcional, ¿no? Entonces, el procedimiento opcional, entonces reemplazando el ángulo buscado de la ecuación 4, se despeja en BF, entonces reemplazando el ángulo buscado en la ecuación 4, entonces, ¿cuál es el ángulo buscado? 40 grados, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar el ángulo buscado en la ecuación 4. Aquí, miren, en esta ecuación 4. Se despeja BF. Entonces, tendríamos el ángulo, aquí lo reemplazaremos por 40. BM lo tenemos porque es el voltaje pico de la fuente, que serían 170 voltios. BF lo tenemos. No, BF es lo que vamos a calcular con el ángulo que estamos buscando. Entonces, reemplazando el ángulo buscado en la ecuación 4, entonces, reemplazando, más bien voy a cambiar aquí la redacción, reemplazando en la ecuación 4 el ángulo buscado, más bien,
reemplazando en la ecuación 4 el ángulo buscado, se despeja el BF que se necesita para disparar. O sea, ese va a ser BF dis. ¿Listo? Entonces, al reemplazar en esta ecuación 4 el ángulo que estamos buscando, que es 40 grados, en este ejemplo, me va a dar un BF. ¿Listo? Entonces, la otra parte del procedimiento es, esto digamos que la parte 1. Listo, 1. Entonces aquí sería ya 2. Segunda, se supone un BT que debe ser mayor que BGT. Entonces les propongo que comencemos, como siempre en un diseño hay que comenzar suponiendo algo porque hay infinitas soluciones. Comencemos con un BT que yo invente. Pero cuando yo invente el BT debe ser mayor que el voltaje BGT. ¿Sí? Porque este VGT es el voltaje con el que él se dispara. Entonces aquí me está diciendo el problema que él se dispara con un voltio. Obviamente yo no voy a suponer un voltaje de Thevenin de 0.5, tiene que ser mayor, puede ser 2, 3, 4, 5. Entonces se supone suponer un voltaje de Thevenin. Tercer paso, de la ecuación 2 se despeja R de Thevenin. Entonces miren que ya de esta ecuación 2 puedo despejar R de Thevenin porque IGT la tengo, BGT la tengo, que son las características eléctricas del CCR. Y el B de Thevenin lo supuse. Entonces, aquí ya al suponer todos los valores, puedo reemplazar y despejar R de Thevenin. El paso 4 sería entonces de la ecuación 6 se despega R1. Entonces, de esta ecuación 6 que tengo acá, entonces despejo R1, porque ya tengo, ¿por qué puedo despejar R1? Porque R de Thevenin ya la tengo, ¿cierto? ¿Por qué tengo R de Thevenin? Porque R de Thevenin la acabé de despejar de la 2. BF10 lo tengo porque BF10 lo hallé en la ecuación 3 al principio, en el paso 1. ¿Sí? Y entonces tengo voltaje de disparo, tengo R de Thevenin, tengo voltaje de Thevenin, que fue el que supuse en el paso 2, y puedo despejar R1. Entonces, de la ecuación 6 se despeja R1, y entonces tenemos como último paso, de la ecuación 1 se despeja R2. Entonces, aquí, de la ecuación 1, de esta de acá, ya que era la R de Thevenin, entonces como ya tengo R de Thevenin y R1, despejo R2. Y con eso termina el diseño. Entonces miren que no es mayor cosa. Obviamente, pues para llegar a estos pasos, eso lo hicimos con unos estudiantes de electrónica de potencia y entre todos, pues propusimos esos pasos. Como les digo, estos pasos no es el único procedimiento que exista, ¿no? Sencillamente es uno de los posibles procedimientos para poder hallar R1 y R2 con el ángulo de disparo que yo quiera. Entonces, pues vamos entonces a hacer el problema que les propongo haciendo los pasos. Entonces, aquí está el primer paso. Yo necesito 40 grados de disparo. Entonces, despejo aquí BF, 169.7 por seno de 40 igual a BF. Y eso me da 109.1 voltios. Quiere decir que cuando el voltaje de la fuente llegue a 109 voltios es que yo necesito que se dispare. Este sería mi voltaje de disparo. Y entonces el segundo paso sería suponer BT igual a 2. ¿Sí? Podríamos inclusive aquí organizarlo por pasos. ¿Sí? Para que quede más claro el paso 1. Y aquí entonces sería el paso 2. Paso 2. Entonces yo tengo aquí, tenemos esto. Listo, entonces suponiendo paso 2, supongo BT en 2, y el paso 2 me decía que se supone, ahora el paso 3 me dice que la ecuación 2 se despeja RTN. Entonces este sería el paso 3. Entonces aquí tengo de esa ecuación de espejo de RTN, miren que yo tenía BTN que supuse 2, BGT1 me lo da el problema, y GT1 miliamperios me lo da el problema, y entonces despejo RTN y me da 1000 ohmios. Entonces ya hallé mi RTN. Luego viene el paso 4, que sería de la ecuación 6 se despeja R1. Entonces el paso 4, ¿sí? De la ecuación 6, que era esta ecuación de acá, se despeja R1. Entonces aquí copié la ecuación 6, despejé R1 de la ecuación 6. Miren que aquí ve el despeje ya de R1. Ustedes pueden ver ahí mentalmente que pasé a multiplicar, R de Thevenin sobre R1, luego B de Thevenin lo pasé a dividir, me dio BF dividido en R en B de Thevenin,
Y luego el RTN que está, eh, luego, luego entonces el R1 lo pasa a multiplicar y luego todo lo demás ahí. Bueno, ahí. No, no me entendieron, estoy seguro que no me entendieron lo que acabo de decir. Ustedes pueden a mano, ahí en un papelito, despejar R1 acá. Acuérdense que es BFDIS por RTN sobre R1. Ah, bueno, es más fácil de despejarlo de todo lo que dije, ¿no? Es pasar a multiplicar RT, R1 y dividir RT y dividir BT. El R1 aquí está dividiendo, pasa a multiplicar y el BT aquí pasa a dividir. Entonces aquí ya despejé R1. Listo, entonces aquí ya tengo despejado R1, como tengo todos los valores, entonces tengo aquí BFDIS, RTN, BTN. ¿De dónde sacó el BFDIS? El BFDIS lo hallé en el paso 1, 109. El RTN lo hallé en el paso 3 y el BTN lo supuso en el paso 2. Entonces, aquí tengo todos los valores y ya despejo R1, que en este caso me dio 54.55K. Despejando aquí por 109 voltios, por 1000 que me había dado RTN y por 2 que me había dado el voltaje que supuse. Y teniendo ya, entonces hago el paso 5, que es que de la ecuación 1 se despeja R2. Entonces aquí del divisor, qué pena, del R2 en paralelo con R1, despejo R2. Aquí hay más o menos un procedimiento para despejar R2 de esa ecuación. ¿Sí? Ustedes pueden analizar ahí el procedimiento. Y después de despejar R2, entonces ya reemplazo RT, R1, R1 y RT. Y me da que me dio 1018 ohmios. Con eso entonces ya terminé el, el diseño porque ya hay R1 y R2. Entonces, con R1 igual a 55 kilo ohmios y con R2 igual a 1018 ohmios, entonces estoy garantizando un ángulo de disparo de 40 grados con ese BGT y con ese IGT. Entonces, este último fue el paso 5. Y pues entonces espero me hayan entendido este procedimiento opcional que yo doy para que queriendo un ángulo de disparo, yo halle R1 y R2. Obviamente, pues para entender más este video que ya termina, necesitan ver el video anterior donde explico el funcionamiento de este circuito y donde van a entender mejor de dónde salieron las primeras 4 ecuaciones, de las cuales fueron derivadas también esta 5 y esta 6. Entonces agradezco la atención a este video y ya con este video pueden entonces hacer sus propios diseños de R1 y R2. Lo malo de este rectificador controlado de media onda es que dependemos del VGT y del IGT de los accesorios. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer el montaje de este circuito, necesitan en la hoja de datos averiguar el VGT y el IGT para que con base en esa hoja de datos y en esos valores de VGT e IGT, ustedes diseñen R1 y R2. Lo otro es que nos dieron resistencias que no son comerciales. Tocaría mirar entonces al cambiar por resistencias comerciales cercanas cuánto cambia el ángulo de disparo, porque supuestamente con estas garantiza 40 grados. Pero al cambiar las resistencias por resistencias comerciales, quién sabe cuánto se me cambie. Entonces, normalmente lo que no hace más bien, en este caso, ¿yo qué haría para garantizar los 40 grados? Como R2 me dio 1000, un K, ¿cierto? Entonces yo conseguiría una resistencia aquí, la más cercana a 54K, ¿sí? Y entonces la colocaría aquí y en R2 coloco más bien un potenciómetro de 2K, pues 0K. Y entonces yo comienzo a variar el potenciómetro hasta que obtenga los 40 grados que necesito al variar esta resistencia. Bueno, listo. Entonces, con esto doy por terminado este video. Espero hayan entendido el rectificador de media onda controlado por divisor de voltaje. Y este es el último video de ese tema, donde en este video vimos cómo diseñar R1 y R2 para, para generar el ángulo de disparo que yo necesite. Entonces, nos veremos en una próxima oportunidad.